¿Qué tal, amigos? Damos inicio a esta propuesta de Noticias por Digital 15. Hoy es martes 2 de junio. Servidor Manuel Jiménez y don Diógenes Pinas estaremos llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, análisis sobre los principales hechos ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes estará con su resumen deportivo y vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, pues al igual que ayer, la tarde está bastante nublada, al menos en el Distrito Nacional, y suponemos que en otras zonas del territorio nacional. Así que vamos a esperar que los muchachos nos pongan en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología para nosotros conocer las proyecciones del tiempo. Don Diógenes me dice que ya estamos en línea con meteorología, así que de inmediato nos vamos con este informe sobre las condiciones del tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Vamos a llevarle las condiciones meteorológicas para este martes en la noche, miércoles y el próximo jueves. La vaguada y los efectos locales provocaron en las pasadas horas vespertinas incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en las regiones nordeste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. En esta última se prevé que continúen hasta primeras horas de la noche. Entrada ya la noche, las demás regiones que empezarán a notar una disminución de las actividades, pasando a un cielo de medio nublado a nubosidad dispersa. Para mañana miércoles tendremos algunas lluvias matutinas por los efectos del arrastre del viento del este-sureste, y en horas de la tarde nuevamente estará la vaguada y el viento cálido del este-sureste provocando aguaceros, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en las regiones nordeste, puntos del sureste, la cordillera central, el noroeste y la zona fronteriza. El jueves preveemos la ocurrencia de chubascos locales con posibles tronadas y ráfagas de viento ampliamente dispersas por causa del transporte de campos nubosos por el viento del este-sureste y los efectos locales, y también la vaguada que estará incidiendo en las condiciones. La ONAME informa que esta tarde la depresión tropical número 3 se convirtió en la tormenta tropical Cristóbal. Esta está ubicada a unos 230 kilómetros al suroeste de Campeche, México, moviéndose al sur a unos 6 kilómetros por hora, con vientos de 65 kilómetros por hora. Este ciclón tropical surgió de los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Amanda, que se originó en aguas del Pacífico. Sin embargo, este fenómeno, por su desplazamiento y de ubicación, no representa peligro para la República Dominicana. El Distrito Nacional tendrá incrementos nubosos con tendencia a nubes dispersas. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, medio nublado en ocasiones, pasando a nubosidad dispersa. Temperatura más mínima para esta noche, entre los 22 a 24 grados Celsius. Para mañana esperamos temperaturas bastante calurosas, entre los 32 a 34 grados Celsius. Las costas del país no tienen restricciones. Sin embargo, las operaciones de las embarcaciones que están permitidas son prudentes. Las playas no están permitidas debido a la condición que estamos experimentando. Y esto es todo lo que tengo con relación a las condiciones meteorológicas. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informa Julio Ordóñez. Gracias, Ordóñez, por este reporte sobre las condiciones del tiempo. Don Diógenes, don Barriuso, mis saludos acostumbrados. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, y buenas a la teleaudiencia que cada día nos acompaña. Y así estamos como amenazados de lluvia. Eso es una buena información en este país en estos momentos. Así es, esa alegría que esté lloviendo y ojalá no ocurran desgracias, pero estas lluvias son bienvenidas. Adelante, Jiménez. Llovió al caer la tarde de ayer y la noche también. Así es que estas lluvias se cambian de estas elevadas temperaturas. Miren, señores, la situación de violencia que se está registrando en numerosas ciudades de los Estados Unidos continuó anoche y en gran parte del día de hoy, con saqueos, incendios y enfrentamientos entre la autoridad y manifestantes debido a la muerte del
del afroamericano George Floyd. Hay un hecho grave que se está reportando y es que hubo agresiones a tiros contra la fuerza pública y hasta el momento se tienen confirmados 5 policías heridos de balas, particularmente en Los Ángeles, y hay un agente de la policía reportado igualmente con impacto de bala, aunque no grave, en la ciudad de Nueva York. Todo esto ha estado ocurriendo a pesar del toque de queda que está vigente en más de 40 ciudades de los Estados Unidos. Y anoche el presidente Donald Trump apareció a la puerta de una iglesia con una Biblia en la mano, habló algo y después de esta breve intervención del presidente Trump, lo cierto es que los disturbios arreciaron en gran parte de los Estados Unidos. Se habla de zonas de Nueva York virtualmente arrasadas. Se está confirmando que al menos en Filadelfia, una bodega propiedad de un inmigrante dominicano fue saqueada. Igualmente se está informando de agresiones a periodistas de cadenas de televisión y otros medios de prensa de los Estados Unidos. El presidente Trump ha estado amenazando desde ayer con utilizar al ejército para sofocar la protesta, incluso recurriendo a una vieja ley norteamericana de principios de los años 1800 que le faculta para solicitar la intervención del ejército para sofocar situaciones donde se desborde el orden público. Justamente esta tarde, el gobernador de California está anunciando que 2.500 efectivos de la Guardia Nacional saldrán a las calles a tratar de restablecer el orden público en gran parte de los Estados Unidos. Los detenidos ya se cuentan por millares, de acuerdo a los diversos reportes que han hecho cadenas de televisión norteamericanas. Y lo cierto es que esta situación se agrava aún más por el enfrentamiento que mantienen desde el principio el presidente Donald Trump y gobernadores demócratas de varios estados norteamericanos en torno al control o la pacificación de los disturbios que se han estado presentando. La verdad es que al parecer la autoridad policial no ha sido suficiente para restablecer el orden en los Estados Unidos, puesto que se está hablando de muchos saqueos, incluso hasta farmacias han sido saqueadas en el marco de esta situación de violencia que se está registrando. Y hoy justamente una autopsia que fue encargada de manera privada por la familia de George Floyd está hablando de que él murió asfixiado, es decir, por asfixia murió este afroamericano que el mundo. Se nota como un policía en el estado, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, coloca su rodilla sobre el cuello, dura más de 8 minutos presionándolo. Al final, el hombre sencillamente se desmaya y al llegar a un hospital lo declaran como muerto. Esto es lo que ha generado toda esta situación de protesta generalizada en los Estados Unidos. Le presenté ya ahí un resumen bastante conciso, bastante esquemático sobre lo que ha sucedido en las últimas horas. Y ya en Nueva York, particularmente en Times Square, comienzan a reunirse manifestantes después del mediodía y lo que se está temiendo es que estos brotes de violencia resurjan, particularmente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Minnesota se está hablando igualmente. Y aquí hay una mezcla de dos cosas. Por un lado hay gente que se manifiestan de manera pacífica por la muerte de este afroamericano, pero la verdad es que una gran parte se ha estado dedicando a comerciales. Ya hay algunas cadenas de los Estados Unidos que no están manejando el dato como información, sino que lo están preguntando ya a algunos expertos en seguridad pública en los Estados Unidos y le están cuestionando en todo. Entienden que dentro de estas manifestaciones hay personas infiltradas o pagadas por grupos terroristas o grupos de derecha en los Estados Unidos. Es decir, eso se ha estado preguntando. Pero vuelvo y repito, la situación se complica un poco más porque el presidente Trump se ha decidido a confrontar
a gobernadores demócratas a quienes insta y advierte que deben actuar con mano dura para frenar la situación de violencia generalizada que se vive en estos momentos en el primer país del mundo. Y recordar finalmente que esta situación de violencia y de aglomeración de personas se está presentando en el país con el mayor foco de contaminación del coronavirus en el mundo. Al día de hoy, Estados Unidos registraba 1.827.206 infectados y 106.028 muertos. Eso al día de hoy. Y ustedes pueden observar claramente en las fílmicas que se están divulgando de esta protesta que mucha gente no usa mascarilla, es decir, no está protegida. Y en una situación de descontrol como el que se está viviendo en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de mayor impacto del coronavirus, Nueva York, no hay que descartar que en los próximos días Nueva York o los Estados Unidos en su conjunto estén incrementando sustancialmente el número de casos del COVID-19 en el marco de esta pandemia. Dios. Sí, Manuel, son muchas cosas que están pasando en los Estados Unidos. Eso, una buena parte de lo que tú cuentas ha ocurrido en medio incluso de un toque de queda en la ciudad de Nueva York, que es el primer toque de queda que se declara en esta ciudad en alrededor de 80 años. Y una buena parte de estos disturbios que vemos ahí en pantalla han ocurrido en esta ciudad en medio de un toque de queda, imagínense. Y otro dato sumamente importante es que esto que vemos está ocurriendo cuando el presidente Donald Trump ha decidido enviar a las calles nada más y nada menos que a la Guardia Nacional. Es decir, ya no es la policía municipal la calle, no, es la Guardia Nacional, que son palabras mayores. Y consecuencia de todo lo que está ocurriendo justo en el día, justo esta mañana, Linda Tirado, que es una fotógrafo y escritora, perdió un ojo, consecuencia de un balín de goma que recibió en medio de las protestas, un balín de goma disparado por un agente policial. Ella dice que aún con un ojo menos, con el ojo que acaba de perder, hay que estar ciego para no ver lo que está ocurriendo en cuanto a la discriminación racial en los Estados Unidos, que hay que estar muy ciego para no ver todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas en los Estados Unidos y que es por esto que se está luchando, porque todo esto hay que revertir. Y un dato, Manuel, y con esta parte termino, que sale a relucir en el día de hoy es que Floyd trabajaba nada más y nada menos que en un restaurante de una dominicana en Minneapolis, en Minnesota. Trabajaba en el Conga Latin Bistro en Minnesota, en un negocio o propiedad de la dominicana Ruth Truston, y dice ella, lo define como una persona tranquila y afable y nunca propenso a problemas, y que muy por el contrario era muy dado siempre a dirimir conflictos entre las personas. Y que se sorprendió bastante cuando se enteró de esto a través de un WhatsApp de una de sus empleadas que les remitió la información. Y digo esto para que se tenga en cuenta justamente algo que señalábamos ayer, de que Floyd en ningún momento hizo resistencia a la policía cuando fue detenido, no hizo la más mínima resistencia, se entregó sin chistar y aún así fue sometido a la fuerza y terminó en lo que terminó todo esto, perdiendo la vida. Adelante, Mariuso. Bien, posiblemente, como ya ayer los tres, incidirían distintos elementos causales, unos remotos que son como de origen histórico en la sociedad estadounidense, y hay un elemento que puede estar confluyendo en términos inmediatos. Dos, precisamente la cuarentena del coronavirus, que eso va creando cierta frustración y malestar, y más en una población marginada y empobrecida como la sociedad de los negros.
pero igualmente con los negros, los latinos, porque si uno se pone a observar bien el proceso, ¿por qué en Nueva York se desatan estas fullas? Porque no simplemente pienso que estarán los negros involucrados en todo esto, tendrán siempre de aliados a unos latinos que han sido marginados igual que los empobrecidos, igual que los negros. Si Donald Trump se maneja tal como se está manejando, con una Biblia debajo de su brazo y yendo a una iglesia cuando nunca lo ha hecho, entonces aquello se verá siempre como algo más violento, porque a veces el lenguaje por sí solo, algunos ademanes, algunas situaciones que aparentemente son como sencillas, generan violencia. Adelante. Sí, precisando algo, por ejemplo, que acaba de señalar Diógenes, por ejemplo, el uso de la Guardia Nacional en los Estados Unidos es potestad o iniciativa de los gobernadores de los estados. Trump lo que está apostando es al uso militar, es decir, de la fuerza militar, del ejército de los Estados Unidos, que es una institución diferente a lo que es la Guardia Nacional. Justamente esta tarde, el gobernador de California, y lo estaba señalando, está ordenando que 2.500 efectivos de la Guardia Nacional salgan a partir de hoy a las calles, a las diversas ciudades del estado de California, para tratar de restablecer el orden. Justamente un cable de la agencia Reuters fechado en Nueva York en el día de hoy dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que tropas del ejército deberían tomar las calles de Nueva York para frenar los disturbios, mientras las autoridades del país se preparaban para otra noche de protesta debido a la muerte de un afroamericano desarmado que estaba bajo custodia policial. En un segundo párrafo dice que decenas de ciudades se encuentran bajo toque de queda. El jefe de la Guardia Nacional dijo el martes que 18.000 efectivos del organismo estaban asistiendo a las policías locales en 29 estados. Es decir, que ya la Guardia Nacional tiene presencia en las calles de 29 estados de los Estados Unidos, y era lo que Trump estaba advirtiendo. Aquí lo que se está poniendo en evidencia una vez más es que el racismo, la desigualdad en los Estados Unidos ha ido en crecimiento, sobre todo yo pienso en estos últimos años, porque hay un liderazgo que se ha empeñado en estos sentimientos raciales en los Estados Unidos, y las consecuencias han sido estas. Aunque ya es tradición y lo han demostrado algunas cadenas de televisión importantes en los Estados Unidos y medios de prensa escritos, de un comportamiento policial bastante agresivo contra la persona de color en los Estados Unidos, lo cierto es que Estados Unidos como sociedad tiene ese germen de esa división racial que tantas veces o en ocasiones anteriores han generado disturbios, aunque no de la magnitud de lo que se ha registrado en las 2 últimas semanas, porque estos solamente son comparados con lo que ocurrieron a raíz de los derechos civiles Martin Luther King. Pero en cierta medida, ese discurso racial de fomento a la discriminación es lo que en definitiva está generando esta situación en los Estados Unidos. Muchos expertos entienden que Estados Unidos debe cambiar y debe cambiar muchas cosas. Están de puerta de cara a unas elecciones ahora en noviembre, y todo esto, toda esta situación que se está presentando, de una u otra manera va a repercutir en el resultado de esas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Ayer la cadena de televisión hispana CNN presentaba una encuesta, al igual que el periódico The Washington Post, donde John Biden, que de seguro sería proclamado hoy candidato presidencial demócrata para esas elecciones, porque hoy se celebra en los Estados Unidos lo que sería el llamado supermartes, que es donde se decide ya en las primarias quién sería el candidato presidencial, en este caso del Partido Demócrata, porque el Partido Republicano no mantiene la carrera por la candidatura presidencial, porque al Donald Trump expresar su interés
de reelegirse. La tradición en los Estados Unidos es que cuando un presidente en ejercicio quiere reelegirse, no aparecen contendores a lo interno de ese partido. Es una tradición que la han respetado los dos grandes partidos en los Estados Unidos. Pero a John Biden le hacen falta alrededor de 400 delegados ya para ser oficialmente el candidato presidencial del Partido Demócrata. Y le decía que en esas dos encuestas Biden supera en alrededor de 10 puntos porcentuales a Donald Trump, concretamente 52 a 42% es el porcentaje que ofrece esta encuesta. Claro, en Estados Unidos el voto es complicado porque es el voto electoral, es decir, se gana por estado. Y recordará, por ejemplo, que en el caso de Hillary Clinton le llevó más de 3 millones de votos a Donald Trump, pero de votos individuales. En el voto por estado, es decir, por la cantidad de estados que gana un presidente norteamericano, eso sencillamente le garantizó el triunfo a Donald Trump y no a Hillary Clinton, que había sacado mayor número de votos. Pero todo parece indicar que la competencia electoral se torna un poco difícil para el presidente Trump. Sí, claro, Manuel, que esta coyuntura lo arrima a una situación bastante delicada en cuanto a lo electoral. Y mira un elemento que destaca la joven fotógrafo y escritora que perdió el ojo consecuencia de un balín en las protestas. Ella dice que hace 2 o 3 semanas hubo protestas en los Estados Unidos a los fines de que se reabriera toda la actividad productiva, y ella señala que en esas protestas nunca hubo reprimendas, nunca se lanzaron gases en contra de los protestantes y nunca hubo nada de lo que se está dando ahora. Y ella concluye con esta frase: justamente porque los que protestaban en su generalidad eran blancos, y contra los blancos no se dan este tipo de reprimendas que se están dando en esta situación. Pero eso que tú señalas, Manuel, claro, eso tiene una repercusión electoral, y ya eso lo veremos ahora en noviembre, cuando se desarrollen las elecciones en esta nación, porque tal y como tú señalas, ya Trump es el candidato del Partido Republicano. Ahora hay que terminar de escoger al candidato demócrata que se entiende. Ya se entiende que es Biden porque todos los demás prácticamente se han retirado y él tiene el apoyo ya de la mayoría. Entonces hay que ver qué va a ocurrir en noviembre, pero este tipo de manifestaciones de entrada empujan y arriman a una situación bastante delicada al presidente Donald Trump a los fines de su reelección presidencial. Adelante, Barrioso. Bueno, habría que ver cómo evolucionan estos acontecimientos sociales en el tiempo para poder medir así, por lo menos en mi caso, el impacto político sobre las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Habría que ver cómo esto evoluciona. Este es un hecho, una circunstancia, pero habría que ver cómo evoluciona. Adelante. Bueno, vámonos con unos compromisos comerciales. Retornamos con Manuel Reyes y los deportes, y hay un tema también de interés aquí en la República Dominicana que se relaciona también con el proceso electoral por la presidencia de la República, así que vamos a abordar también ese tema cuando retornemos, después que Manuel Reyes nos lleve su acostumbrado resumen deportivo.